La Primera Guerra marca fin del siglo XIX. Para comprender lo anterior es necesario saber: 1. Transformación del capitalismo en el marco de los desafíos planteados por la crisis de 1870-80 y el avance del capital global con la expansión imperialista. 2. La configuración de un mundo en el que las distintas regiones fueron más interdependientes entre sí. 3. Extendida aspiración hacia la democracia. Hacia una economía global. Alemania, Francia, USA, Bélgica, Escandinava, Holanda, norte de Italia, Rusia y Japón se sumaron a la ola de industrialización iniciada por Inglaterra. Desde 1880, las economías nacionales de estos países fueron insertándose poco a poco en la economía mundial y el mercado global comenzó a influir sobre el rumbo económico de las naciones. El sistema de comercio multilateral estimuló un notable aumento de la productividad y al mismo tiempo profundizó la brecha entre los países industrializados y el resto de las vastas regiones del mundo. En la era imperialista la economía pasó dos periodos socioeconómicos: larga depresión, 1873-1895, y a partir de la recuperación hasta la Gran Guerra, 1895-1914, la Belle Époque. La larga depresión derivó en gran medida de los éxitos del capital liberal. La productividad crecía más que el mercado de consumo. La crisis no consistió en un colapso sino en un declive continuo de los precios mundiales. Algunas salidas a la larga depresión fue la gestión científica del trabajo aplicada por Estados Unidos, Taylorismo, que permitió producir más en la misma cantidad de tiempo y debilitó la capacidad negociadora de los sindicatos, además de incorporar una fuerza laboral no calificada. Otra respuesta fue ocupar tierras extraeuropeas en busca de mercados. La economía industrial de Inglaterra en la Belle Époque disminuyó, pero sus servicios transportista, agentes de seguros e intermediarios financieros se volvieron imprescindibles. A su vez en este período se dieron un gran movimiento de bienes y personas principalmente desde las regiones más pobres de Europa hacia América o hacia centros industrializados. El comercio interior se rigió principalmente por el patrón oro, es decir, la libre conversión de las monedas locales al oro. En este cataclismo se beneficiaron los banqueros londinenses, los fabricantes alemanes, los ganaderos argentinos y los productores de arroz indochinos que apoyaban abiertamente el libre mercado a la intervención estatal. Escenarios políticos: se puede distinguir dos grandes espacios, Europa Oriental y Europa Occidental. En el primero se recortaban y unían tres unidades: una, incluía los grandes imperios multinacionales, el de los Habsburgo en Austria-Hungría y el Romanov en Rusia. La segunda era el ex reino de Polonia, que desde el siglo XVIII había sido repartido entre Austria, Prusia y Rusia. Por último la convulsionada zona de los Balcanes. En el norte de Europa Occidental se encontraban los principales centros industriales: Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Escandinavia y Alemania. En el sur España y Portugal junto al reciente Estado griego. Italia ocupaba una posición intermedia entre un norte industrial y un sur agrario. En esta etapa se modificó el escenario social. Se fortaleció el movimiento obrero y se diversificó el sector medio en asalariados del sector servicios, burocracia estatal y el personal directivo de las grandes empresas. También modificó la fisonomía de la burguesía. El burgués ahorrativo e inversor perdió terreno ante una alta burguesía que buscaba acercarse a la aristocracia. En política los conservadores fueron los principales rivales de los liberales. El proyecto liberal incluía la defensa de los derechos humanos y civiles, la creación de un sistema constitucional que regulara las funciones de gobierno y las instituciones que garantizaran la libertad individual, reduciendo al mínimo la intervención estatal en lo económico. En este proceso se combinaron las reformas electorales que incrementaron significativamente el número de votantes, la aparición de nuevos autores, los partidos políticos y la introducción de reformas sociales desde el Estado. Ante la creciente movilización de los sectores populares y el temor a la revolución social, los gobiernos promovieron reformas sociales para forjar un vínculo de tipo paternalista con los sectores más débiles del nuevo electorado. En 1880, el conservador canciller de Prusia, Otto Bismarck, fue el primero en poner en marcha un programa que incluía seguros por enfermedad y accidentes de trabajo. En contraposición al liberalismo surgieron un movimiento obrero y la derecha radical. Los nuevos movimientos nacionales también tuvieron éxitos entre sectores medios, los jóvenes y los intelectuales.
Desde la perspectiva de la derecha radical, la democracia liberal era incapaz de defender las glorias de la nación y era la responsable de las injusticias económicas y sociales que producía el capitalismo. En la década de 1890, cuando Francia quedó partida en dos en torno al caso Dreyfus, fue evidente el fuerte arraigo de un nacionalismo y un antisemitismo extremo en el seno de sus sociedades. Mientras que Acción Francesa, partido de derecha, justificaba el antisemitismo, otros grupos menos tradicionales como la Liga de los Patriotas prometió la regulación económica para ayudar a los pequeños comerciantes, artesanos y apoyar la sindicalización laboral de los obreros. Durante este período comenzó a circular en Francia el concepto de nacionalsocialismo. Las ligas nacionalistas surgen en Alemania en 1880 como instrumento de presión a favor de una política imperialista al emperador Guillermo I. Ninguno de estos grupos llegó al gobierno, se movieron en los márgenes combinando política popular, antiliberalismo, antisocialismo y antisemitismo. La Iglesia Católica propuso una tercer vía entre capitalismo y socialismo. Los capitalistas debían entender que la familia obrera tenía que desarrollarse en condiciones dignas, pero los obreros no debían seguir a quienes conducían al caos social con la consigna de la abolición de la propiedad privada. En la era del imperialismo, Europa dejó de ser el centro principal del desarrollo económico, y dos nuevas potencias, USA y Japón, emergieron como competidores. Estados Unidos ofrecía condiciones geográficas y sociales óptimas para el desarrollo capitalista y un territorio de escala continental con variedad de recursos y un vasto mercado, protegidos por dos océanos. Salvo en el sur esclavista, la ausencia de un viejo régimen posibilitó el temprano arraigo de los ideales democráticos. En 1880, USA era el primer productor agrícola del mundo. El avance de la producción apuntó al problema de los escasez de mano de obra. Por otra parte, debía afrontar la demanda de productos estandarizados por parte de los propietarios rurales. En ese momento Taylor desarrolló la gestión científica del trabajo. La producción en serie se impuso pronto en el país norteamericano. No se formaron partidos obreros en USA, en parte por la diversidad cultural y por el gran crecimiento económico forjado en torno a las convicciones de la democracia liberal. Los Estados Unidos no se lanzó a fundar colonias, eligiendo propiciar una política de puertas abiertas que favorecía el libre movimiento de capitales y mercadería. En el Pacífico ocuparon las islas de Hawái y arrebataron el archipiélago de Filipinas a España. En el Caribe ocuparon Cuba y anexándose Puerto Rico, arrebatada a España. Japón, hasta mediados ese prevaleció el shogunato, que aplicaba un feudalismo basado en un rígido sistema de castras. En 1853, las fuerzas navales estadounidenses obligaron a Japón a permitir el libre comercio. Fue allí cuando la élite aprovechó las tensiones en lo social, poniendo fin al shogunato para iniciar la transformación, Revolución Meiji. La revolución aplastó el sistema feudal y modernizó el Estado, buscó situarse ventajosamente en el orden global financiero. En 30 años se ubicó como potencia imperial a nivel regional. A la victoria sobre China le sumó el triunfo a la guerra contra Rusia. La crisis de los antiguos imperios. Tres imperios se vieron modificados a partir del reparto imperial. Uno fue el persa, otro, el otomano, y el último el chino. Estos imperios dependían económicamente de la producción agraria. Londres pretendía controlar el Golfo Pérsico y las regiones del sudeste persa para proteger la India colonial. Moscú trataba de establecer una base en el norte de esta región, para resguardar su expansión en Asia Central. Ninguna trató de hacer de Persia una colonia, pero sí impusieron privilegios especiales hacia sus países. Esto afectó a los locales, quienes encontraron en los ulemas, los sabios religiosos chiitas, un aliado al que el gobierno imperial no podía someter. Frente a los cambios introducidos por Occidente, el clero comenzó a introducirse en la política, quedando demostrado en la protesta del tabaco. Fue un boicot a la concesión hecha por el Saecha a una compañía inglesa del monopolio. Los ingleses intentaron imponer una constitución que el monarca no aceptó, confirmando su autoridad con el apoyo de tropas zaristas. Imperio Otomano se debilita en la campaña de Napoleón a Egipto en 1798, que impulsó la emancipación del Bajo de Egipto. También retrocedió en los Balcanes, donde confluyó en la expansión del Imperio austrohúngaro y zarista, además de la emergencia de los grupos nacionalistas, cuyo propósito era crear estados independientes. El primero fue Grecia, 1821, que se independizó apoyado por Gran Bretaña.
En la segunda mitad del siglo XIX, con ayuda de los rusos, los eslavos desalojaron a los otomanos de la mayor parte de los Balcanes. Los turcos continuaron instalados en Tracia y Macedonia, los Habsburgos se apoderaron de Bosnia y Herzegovina. Los jóvenes turcos, grupo de oficiales de carrera interesados en la reorganización de las fuerzas militares, divididos en grupos facciosos e impotentes para impedir la desintegración del imperio, adoptaron políticas xenófobas imponiendo la identidad turca al conjunto de comunidades que lo habitaban. China, en este país, los europeos introdujeron el opio cultivado en la India como parte de su sistema de comercio. Las ventas de opio en Cantón cubrían los gastos de envío de té chino a Londres. El emperador trató de impedir el comercio de opio, pero la corona británica respondió con la guerra. Las sucesivas derrotas chinas en las guerras del opio de 1839, 1842 y 1856-1860. El Tratado de Paz fue en Nankín, 1842, que contemplaba la apertura de nuevos puertos, la rebaja de derechos aduaneros y la cesión de la isla de Hong Kong por 150 años. A partir de la derrota con Japón, 1894-95, China viviría una gran crisis nacional. A partir de allí el loteo de China entre las potencias avanzó rápidamente. La derrota frente a Japón impulsó la llamada Revolución desde arriba o de los 100 días, donde se buscaba la modernización del imperio adoptando instituciones y métodos más cercanos a Occidente. El fracaso de la reforma sucedió el levantamiento de los Boxers. Estos fueron reprimidos por fuerzas extranjeras después del asesinato del embajador alemán en China. El imperio subsistió hasta 1912 cuando una revolución lo proclamó república.